Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía del Espíritu, el espacio donde nos atrevemos a explorar las preguntas fundamentales de la existencia, la conciencia y el propósito humano, con Juan Fonseca, su anfitrión y compañero en este viaje intelectual. El episodio de hoy se titula La vigilancia de María sobre Jesús. Muy buen tiempo y que la paz sea con vosotros. Hoy en este podcast vamos a entregar parte de la vigilancia de María sobre Jesús y se plega María a la obra del Maestro Jesús. Ya Jesús en la vida pública llegaba a menudo noticias de él y era sufrimiento para todos, especialmente para su madre María. Pero al ser degollado Juan, que era tenido por grande profeta, entonces ya no se podía ocultar a nadie el fin que tendría Jesús, y a todo trance querían evitarlo, y hasta alguno de sus hermanos, Efraín, le hacía la contra negándole el título que se daba de Hijo de Dios, o que le dio Juan antes de ser asesinado. Pero ya Jesús era mayor de edad y nada podía por ley sobre él. María entonces llamó a su hermano Jaime, y éste se mostró conforme con la predicación de Jesús y dijo: yo le acompañaré sin temor, aunque sea hasta el Calvario. Y María le mandó pues que fuera y le procurase lo necesario entre la larga familia repartida por toda Judea, y Jaime cumplió sus juramentos y lo acompañó hasta el Calvario. Después de la muerte de Juan, fue Jesús a Nazaret y fue mal recibido por sus hermanos, pero él solo oía la voz de su deber, y casi es esta la primera vez que recibe María una satisfacción de Jesús, pero no accede a sus ruegos de dejar esa clase de vida penosa y expuesta, y menos entonces, ya que le siguen algunos discípulos. Vuelve más tarde a Nazaret, en ocasión en que María ha de ir a Canaán a unas bodas de familia, y hace que los acompañe Jesús, y por cierto que éste no pasó buen día entre aquellas gentes, porque le picaban en sus borracheras, y María acertó al decirle: hijo mío, si las fuentes de agua se convirtieran en vino, también éstos la consumirían. Mas no hubo allí ningún milagro de convertir el agua en vino, ni otra clase de milagros, ni de haberlos puede, ni Jesús los hizo. Volviéronse entonces a Nazaret, y Jesús siguió con sus predicaciones. Y aún otra vez vuelve Jesús a Nazaret, tanto por ruego del tío Jaime, para consolar a María, como por ir suavizando también la tirantez de sus hermanos. Y aquí fue aún recriminado porque no ayudaba a la madre, y fue requerido por Efraín para que ayudara. Entonces Jesús llevó a su madre a un rincón apartado del jardín de la casa, y le declaró que sus días se acercaban y que debía confirmar sus doctrinas, aunque hubiera de recibir la muerte. Ha comprendido entonces todo María, y se conformó en su dolor, pero le dijo: ya que tienes vocación y fe, llévate a tu hermano menor. Es joven y está sin padre, llévalo y edúcalo. Accedió Jesús y llevó a su pequeño Jaime, el último hijo de José y María, consigo lo llevó, teniendo solo 20 años. Aquí ya no son ni Jesús ni María los que obran, sino la justicia suprema, la justicia divina, porque Jesús y María ignoraban quién era aquel Iberbe,
pero no lo ignoraban sus espíritus, a los que obedecían, y así es como María, viendo ya todo lo imposible de retirar a Jesús del peligro, aún hace el sacrificio de su otro hijo, y así se plega ella de lleno a la obra del Maestro Jesús. Quedaba María en Nazaret por un poco tiempo, entre hijastros, hijos y nietos. Jesús y Jaime, por razón de la vida que el uno lleva y el otro emprendía, renunciaba a sus derechos de herencia, lo que calmó un tanto a los otros hermanos y aumentó, si cabe, el amor de sus hermanos, que amaba con toda su alma a Jesús por su obra y a Jaime por ser el pequeño de la casa, el hijo menor. Mas María sí amaba a todos, tenía una singularidad por los dos que se lanzaban a la obra de regenerar al mundo. Al primero por ser el primero con su rebeldía, pero que todo en su corazón de madre tenía disculpa porque su espíritu ya le dejaba entrever la causa de todo aquello de lo que justamente María era causa primera, como hemos de ver en la segunda parte, y al segundo por ser su consuelo durante la infancia, ya que era el último racimo de la fuerte y proficua cepa de José, y estos amores singulares y fundamentales fisiológicamente que las madres comprenden, no la dejarían estar mucho tiempo entre la familia de Nazaret. Tenía además larga parentela en toda Judea y en Galilea, por donde Jesús predicaba, y los que nunca negaron a Jesús sus recursos, y María era de todos deseada, y ella, que solo con el cuerpo vivía en Nazaret, se dispone para ir al lado de sus hijos y de su hermano Jaime. Aún pensaba María que, estando ella cerca de la Magdalena, que amaba sin igual a Jesús, quizás podría influir en Jesús para unirlos y formar hogar, y así evitar la vida fatigosa de sus hijos. Pero he aquí que le llega la noticia de que en Jerusalén ha sido decretada la muerte de Jesús, y aunque éste la esquivó saliéndose de Judea, corrió María y se fue a Betania, y allí le prohibió a Jesús el seguirlo de cerca, pues ya no se le ocultaban a él, que por mucho que esquivara, no habría de poder resistir mucho tiempo al fuego que lo animaba, y trataba con esto de evitar a su madre mayores sufrimientos. Mas ¿cómo dejarlo? No solo por Jesús, sino por el joven Jaime. Madres que amáis, y recogeros un poco dentro de vuestros sentimientos y amores, y ved qué lucha y de dolores no sentiría el corazón de la madre. Pero estaba también María de Magdala y María Cleofas, aparte también de la mujer samaritana, la Verónica, y otras que, aunque fuese a escondidas, lo seguían, y más de una vez lo agasajaron, y en estas mujeres encontró la madre la ayuda y la compañía para andar cerca de Jesús, ya que a Jaime lo tenía mucho más en sus brazos, y por él sabía todas las cosas de Jesús. La samaritana, pobre Teresa, había sido también el espíritu de Teresa. Pobre antigua Iris, que también fue el mismo espíritu. Estaba ya como sirvienta, ya como institutriz en una granja del gobernador, que ya lo era Pilatos, y ella abrió camino libre allí a María y sus acompañantes hermanas, y allí descansaba la madre algún rato, y así seguía a sus hijos siempre de cerca, y eran queridos en aquella casa en la que se ocultaba bajo la forma del no hombre la luz, la potencia y la sabiduría de todo el plano primero. Oh,
esta declaración, ¿a dónde me lleva? ¿A qué regiones me remonta? ¿Qué historias me recuerda que aún me hacen llorar hoy? Pero diré en toda su sencillez la verdad, aunque en el código quedó ya asentada. Si Pilatos era el Espíritu de verdad, al que ya había anunciado Jesús para este tiempo, como él mismo se lo mandara en los consejos del Padre Creador, y de aquí nacía la afinidad para la madre de Jesús en aquella casa, por lo que también aquella mujer de Samaria y otras encontraban siempre la puerta abierta cuando se salían para ir a oír a Jesús en sus predicaciones, de lo que luego imponían al gobernador, y él podía apreciar el alcance de las doctrinas. Por fin se decide Jesús a entregarse, porque en verdad le había estrechado el círculo de hierro los sacerdotes, y no el poder civil que lo amparaba en la ley, pero que era supeditado a la influencia del sacerdote que jamás perdona. Es entonces que la madre entra y sale en aquella casa y es confortada en espíritu, aunque con el cuerpo consumido y demacrada por el sufrimiento. ¿Quién podría ver en aquel cuerpo aún joven pero marchito y escuálido a la bella Rosa de Jericó? Solo estaba allí el aroma, la esencia de su fragancia. Pobre madre mía, cómo te ha consumido el amor. Ya no había remedio. Jesús había dicho que había llegado su hora, y la madre se resigna, pues sabe que es el amor a la humanidad primero que el amor propio, pero trata hasta el último momento de evitar la muerte de su hijo, porque sabe que no es la sangre ni el patíbulo el que redime, sino las doctrinas de amor y libertad predicadas las que habría que sostener y defender después para no perder la obra del mártir del odio de los sacerdotes. Hasta aquí vamos a dejar este gran podcast, que continuaremos en el próximo, mis amigas y mis amigos, para que ustedes lo vayan analizando y vayan entendiendo poco a poco esas grandes verdades para la evolución de sus propios espíritus. Muy feliz día. Así termina un episodio más del podcast Filosofía del Espíritu, con Juan Fonseca.